La vida en la Buenos Aires de 1810 no es lo que es ahora. Las actividades no abundaban y se dice, es más, que el deporte nacional era la siesta. En cuanto a la gastronomía, si querías comer afuera, tenías un único restaurante, que era la Fonda de los Tres Reyes, en la cual podías degustar algunos platos con un aire europeo que tanto le gustaba a la clase acomodada de Buenos Aires. Por otro lado, si no querías salir de tu casa, tenías a Monsieur Gamón, un delivery de 1810 que te acercaba a los mayores y exquisitos platos franceses a tu mesa. Por otro lado, tenías la Plaza de Toros. Había una Plaza de Toros en Buenos Aires muy cerquita de donde está el obelisco hoy. Tenía una capacidad de 2.000 personas en una población de 40.000. La proporción era bastante elevada. Le gustaba a la gente de Buenos Aires ver cómo mataban toros. Es así. Por otro lado estaban las riñas de gallos, las carreras de caballos. Si te querías reunir a hablar de política, nada mejor que el Café de Marcos. Había un par más, pero ese era el importante. Ahí se tejieron enorme cantidad de propuestas, de inquietudes y de deseos de cambiar este lugar. Buenos Aires miraba a Europa. Una de las primeras preguntas que surge cuando hablamos del 25 de mayo es si llovió o no llovió. ¿Por qué la duda? Porque hay un cuadro, un óleo, en el que está dibujada la plaza hoy de Mayo, con paraguas, con barro, con lluvia. Pero por otro lado hay una canción que dice, el sol del 25 viene asomando. Entonces, ¿a cuál le creemos? No lo podemos demostrar. No podemos saber qué sucedió fehacientemente con el clima ese día. Y la otra pregunta, ¿había paraguas en 1810 en Buenos Aires? Y la respuesta tiene que ser bastante lógica. Muy poquitos. ¿Por qué? Porque eran de las personas acomodadas de la ciudad. Y eso es la verdad que no abundaban. Entonces, podemos ponernos de acuerdo. Si llovió el 25 de mayo de 1810, hubo poquitos paraguas. Y si no llovió, cuando hablamos de revolución, estamos haciendo referencia a todo un proceso de cambio, de transformación fundamental, esencial, mediante la cual un pueblo deja de vivir de una determinada manera a pasar a vivir de otra. Esto es una revolución, esta es la transformación fundamental. Y cuando llegamos a esta fecha del año, cada año, el 25 de mayo, me surge la pregunta y digo, ¿fue posible una revolución, un cambio tan trascendental en una sociedad que se produzca en un solo día? Desde este punto de vista, la respuesta es no definitivo, sino que más bien tendríamos que estar hablando de todo un proceso de tiempo, porque pero no podés cambiar las cosas así nomás como que cambias de ropa. La sociedad vive de una determinada manera con costumbres a partir del ejercicio cotidiano. Y de empezar a elaborar leyes nuevas y todo eso va a traer un montón de enfrentamientos porque no todo el mundo está de acuerdo enseguida. A lo mejor nos unimos para la emergencia, para salir del apuro, por decirlo de alguna manera. Pero cuando empezamos a diagramar un estilo de vida, vamos a hablarlo en sentido muy amplio, las disidencias van a ir brotando a cada momento. Entonces, tenemos que hablar de un proceso revolucionario. Es más, esto es un adelanto. El adelanto sería que, al menos para mi criterio, lo que es el proceso revolucionario en este país comienza en 1806 y termina recién en 1880. Sin embargo, hablamos de la Revolución de Mayo. Entonces, ¿qué queremos decir con Revolución de Mayo? Revolución de Mayo fue el episodio más importante de este proceso del que estamos hablando. Sin el 25 de mayo nada hubiera sucedido y realmente la trascendencia que tiene es fundamental. Básicamente porque es el momento en que se pone un límite definitivo a la presencia de un gobierno exterior. ¿Cuál es la idea? Pasar a ser un país independiente. Por lo tanto, ser colonia no tiene ningún sentido, no cuaja, no entra en esta cuestión. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para construir una nueva nación? Primero, sacándonos al opresor, sacando a la metrópoli, que son los españoles. A partir de ahí, podemos empezar a charlar otras cosas. Para entender lo que sucedió el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, es muy importante conocer el contexto internacional en que se dieron los hechos. Vamos a encontrarnos a una Inglaterra
atravesando una revolución industrial con una gran producción de artículos de manufacturas y con una necesidad enorme de colocar sus productos en el mundo, en los diferentes mercados. Buenos Aires va a ser uno de ellos. Recordemos que en 1806 y 1807 habían ensayado una invasión a estos territorios que no resultó exitosa. Pero ahí ya empezamos a tener una idea del interés que tenía Londres en estas tierras. Por otro lado, encontramos a la Revolución Francesa con sus ideales que son fundamentales y que considero que son los que van a realmente marcar una época nueva. Las ideas de libertad y de igualdad. Esos dos conceptos nunca en la historia de la humanidad habían estado presentes, por lo tanto generó un boom total en la sociedad. Toma esto Estados Unidos luego de su revolución, de declarar su independencia de Londres, de Inglaterra casualmente, en la cual va a establecer un gobierno con una clara división de poderes, un gobierno como el actual, división de poderes, estados independientes y total respeto a la propiedad privada. Ahí hay un vínculo enorme con la nueva realidad económica de tipo capitalista. Buenos Aires va a observar eso que sucede en el mundo y nuestros intelectuales que ya habían empezado a formarse en el Alto Perú y en la España misma, habían empezado a pergeñar nuevas ideas, influidos por los grandes autores de la época, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Adam Smith, Quesnay, que son aquellos que van a marcar la pauta de lo que viene, de lo que va a primar durante el siglo XIX. La situación en España era bastante caótica. Unos años antes de 1810 gobernaba Carlos IV. Carlos IV, un Borbón, un rey Borbón de muy poca monta, al igual que lo va a ser su hijo Fernando VII, que van a estar totalmente sometidos a los designios, tanto de Inglaterra como de Francia. De este último sí estaban vinculados, intentaban alinearse con su política, pero realmente no conseguían resultados. España estaba atrasada económicamente, no había desarrollado su industria y la mayoría de los recursos que provenían de sus colonias del continente americano eran gastadas, eran consumidas y no aplicadas a ningún tipo de producción. Esto se sabía en Buenos Aires. Nuestros intelectuales conocían los hechos hasta el momento en que se conoce que el rey ya no gobernaba más. ¿Cómo fue? Resulta ser que las tropas de Napoleón solicitan ingresar por el territorio español para ocupar Portugal, aliado de Inglaterra. Lo permite y el regreso, bueno, es como decir, bueno, ya que está tan bien me quedo con el territorio de España. Fernando VII no plantea ningún tipo de resistencia, por más que es, encarcelado en una mansión cerca de París, y el territorio de España, el de la península, queda totalmente acéfalo. ¿Quién gobierna España? Nadie. Para eso se establecieron juntas. Hay una junta muy importante que es la Junta de Sevilla, que toma bajo su poder la representación de Fernando VII y tiene una inquietud muy importante, que esas novedades no se conozcan en ningún lugar del planeta, en especial en Sudamérica. ¿Por qué? Porque va a surgir la gran pregunta: si el rey no está, si el rey no gobierna, el virrey, ¿a quién representa? A nadie. Queda claro que la situación en Europa era bastante caótica, con un enfrentamiento abierto entre Francia e Inglaterra por el control del comercio, por el control económico. España estaba en una situación muy desfavorable. Portugal prácticamente no tenía influencia en el continente ni en el mercado, por lo tanto no iba a tener ninguna influencia, a pesar de que la reina de Portugal, Carlota Joaquina, era de familia Borbón. Y ante caer preso el rey Fernando VII y ella ser un miembro de esa dinastía, va a reclamar para sí misma los territorios en Sudamérica, por ejemplo el Río de la Plata. Esto es totalmente desestimado, la Junta de Sevilla le dice no hay ningún tipo de problema, vos quedate en Brasil, donde había huido luego de la invasión de Napoleón, y no hay ningún tipo de problema. Ahora, el gran punto es, como dije recién, ¿qué pasa si estas noticias llegan a Buenos Aires? Había pasado más de un mes hasta que se enteraron en Buenos Aires lo que había sucedido en España. Eso es bastante tiempo, pero no fue suficiente para impedir que acá los criollos,
los pequeños burgueses y fundamentalmente los intelectuales se enteraran y vieran una gran oportunidad para poder llevar adelante sus deseos de encarar las cosas de otra manera, es decir, sus deseos de independencia. Tomando en cuenta todo esto que sucedió en Europa, más la situación del Río de la Plata, la situación era perfectamente propicia para dar el golpe. El factor económico es esencial para que cualquier lugar se sostenga. ¿Qué sucedía en Buenos Aires? Los ricos, los mercaderes, los burgueses, aquellos que comerciaban con Europa, eran nacidos acá y tenían mucho interés de la apertura portuaria. Si bien se habían empezado a flexibilizar estas cuestiones, no tenían la posibilidad de comerciar con quien ellos decidieran. Inglaterra había dado una punta, como dijimos recién, al invadir Buenos Aires, pero no era lo que se pretendía. Vengamos al Río de la Plata. Un elemento esencial para que un gobierno se sostenga es el apoyo de las Fuerzas Armadas. En el caso de Buenos Aires, estas milicias que recién empezaban a surgir estaban compuestas fundamentalmente por criollos, por gente del lugar y no tanto por españoles. Esto se profundizó a partir de 1806 con la primera invasión inglesa, que en realidad quienes expulsan a los invasores fueron los propios habitantes del lugar, no el español. Por lo tanto, toda la parte de las armas era probable que estuvieran a favor de algún tipo de cambio en que le diera al criollaje el poder de decisión. Todos los intentos del virrey Cisneros porque las noticias no llegaran a Buenos Aires resultaron un fracaso. Claro, el problema era muy claro. ¿En nombre de quién gobernaría? ¿Virrey de quién? ¿De un rey preso? ¿De una junta eliminada? No tenía ningún tipo de sustento ni posibilidad de mantenerse en el gobierno. Obviamente, esos primeros días de mayo intentó tratativas de constituir un gobierno, una junta en el cual él se mantuviera al frente con el apoyo de los españoles. Pero para que esto se pudiera llegar a dar, tenía que contar con las Fuerzas Armadas, con las milicias, y estos estaban en favor de un cambio, de constituir un gobierno de criollos. Las reuniones fuera del Cabildo estaban dadas por Moreno, Castelli, Saavedra, Belgrano, Ascuénaga, Monteagudo, Paso, tratando de encontrar una opción para darle a Buenos Aires y al Virreinato del Río de la Plata una nueva realidad. Esa realidad va a ser iniciar el camino hacia la independencia de manera firme y contundente. Frecci y Beruti eran los líderes de la Legión Infernal, o los chisperos. Ellos tenían un objetivo fundamental: impedir el acceso a la plaza de toda aquella persona que estuviera en contra de la revolución y de la institución del virrey Cisneros. Para poder identificar los que estaban a favor, les entregaban una tirita de tela color blanco o a lo sumo celeste y blanco, porque era lo más fácil de poder conseguir y que nos permitía identificarlos como que estaban a favor de los sucesos revolucionarios. El resto es otra historia. El virrey Cisneros convocó un cabildo abierto para el 22 de mayo. Se había quedado sin el apoyo de las milicias de Buenos Aires. Esas estaban a cargo de Cornelio Saavedra, que había iniciado grandes conversaciones con Moreno, con Castelli, con Paso. Ese día 22, el obispo de Buenos Aires inició los debates, planteando una postura totalmente conservadora, mediante la cual el virrey debía seguir representando a España más allá de lo que había sucedido con los reyes. Por otro lado, las posturas más revolucionarias, por ejemplo, en manos de Castelli, hablaban de una retroversión de poder, retroversión de la soberanía, mediante la cual, al no existir más un rey, el virrey no tenía más autoridad. Hubo propuestas en las cuales planteaban que todo el territorio del virreinato debía participar en estos debates, en la toma de decisión. A lo que se llega como conclusión es que se iba a nombrar una comisión para que designara una junta provisional de gobierno que se hiciera cargo del país. Eso se iba a decidir el 24 de mayo. El 24 de mayo de 1810, el Cabildo designa a 2 españoles y a 2 criollos, junto al ex virrey Cisneros, como nueva junta de gobierno para el virreinato del Río de la Plata. Esto, evidentemente, no va a caer nada bien. A partir de ahí,
En las próximas 24 horas se va a decidir el futuro de estas tierras. El 25 de mayo amanecemos con una nueva convocatoria a Cabildo Abierto, más allá de la lluvia, en la cual se va a decidir el nombramiento de una nueva junta de gobierno en reemplazo del mamarracho ensayado el día anterior, en la cual Cisneros mantenía el poder. Imposible, intolerable, inadmisible. Dentro de esa junta van a estar representados todos los sectores de la sociedad de Buenos Aires. El sector militar, con Saavedra y con Ascuénaga. La abogacía, con Moreno y Paso, que eran secretarios, y con Castelli y Belgrano, que formaban parte del grupo de vocales. Estaban Larrea y Mateu, dos comerciantes españoles que apoyaban los cambios. La Iglesia también estaba presente. Alberti era su representante. Es decir, la nueva realidad de Buenos Aires, respaldada por todos los grupos, comenzó a transitar un camino que va a ser muy difícil, muy tortuoso y de muchos capítulos. Tenían que enfrentar una guerra con los españoles porque no se iban a quedar con las manos cruzadas, ni con los brazos cruzados, mejor dicho. Tenían que enfrentar, establecer una forma de gobierno un poquito más definitiva, más amplia, más participativa, porque recordemos, esta revolución y estos episodios se dan solo en la ciudad de Buenos Aires. El resto del virreinato no participa todavía. También había que dictar una constitución, porque en base a qué leyes vos vas a gobernar y tomar las decisiones que se merecen. La Argentina así comenzaba una nueva historia, comenzaba un camino en el cual, sin ningún tipo de remiendos ni vueltas atrás en cuanto a la decisión de no ser gobernados por otro Estado, había comenzado. Los problemas, las disidencias, van a estar a las órdenes del día. Pero lo importante es que salió el sol.